Muy buenos días amigos del canal Alex 7 Tutoriales. En esta ocasión voy a hacer una serie de videos explicando algunos fundamentos de programación y para ello vamos a usar el software gratuito PSInt, el cual lo van a poder descargar desde la página oficial de PSInt. Es totalmente gratuito. Este software no requiere adquirir ninguna licencia. Bueno, antes de empezar como tal con código, quiero hacer aquí una leve explicación de cuál es el fundamento que se utiliza en la programación. Esto es algo básico. Bueno, antes de abordar un problema, tú debes analizar la naturaleza del problema. Debes analizar qué datos se van a utilizar. Debes analizar qué datos te van a proporcionar para solucionar el problema. O debes conocer los fundamentos básicos, ya sean matemáticos, teóricos, para solucionarlo. Digamos, si vas a hallar el área de un círculo, desde luego debes tener información que te permita solucionar el problema. Debes saber, de pronto si te van a suministrar el radio, debes saber qué variables te van a dar de datos. Entonces debemos conocer los datos que nos proporciona el problema. Aplicamos también fundamentos para resolverlo. Por ejemplo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Aplicamos estos fundamentos matemáticos para poderlo resolver. Entonces sabemos el dato de entrada que nos dan, entonces aplicamos el fundamento matemático que nos va a permitir obtener un resultado. Ok, entonces para sintetizar un poco como esta parte introductoria, debemos en la programación conocer los datos que nos proporcionan. Debemos aplicar fundamentos matemáticos o teóricos. Generalmente son matemáticos porque en código hacemos operaciones matemáticas que nos den la solución al problema, que nos permitan obtener un resultado. Cuando llevamos esto a programación, el orden jerárquico para empezar a realizar un código sería básicamente definir las variables. Es decir, si por ejemplo en el caso del círculo, voy a volverlo a dibujar ahí ligerito, sabemos que el radio va a ser un dato que nos va a proporcionar el usuario. Entonces definimos las variables que vamos a usar durante el proceso. Siempre debemos empezar definiendo las variables para que el código entienda cuando las utilicemos más abajo de dónde vienen, de qué tipo son. Debemos conocer la naturaleza de la variable. Por ejemplo, un radio puede ser de tipo real porque puede contener decimales. Recuerden que podemos tener datos de diferentes tipos. Están los enteros, están los reales y los lógicos. Estos son como los más básicos, ¿no? Creo que existen otros que ahora no los recuerdo bien. Enteros, reales, que en los reales están los decimales también, y los lógicos. Bueno, entonces debemos conocer la naturaleza del tipo de datos que vamos a usar. Por ejemplo, el radio vamos a saber que puede ser un número decimal porque nos pueden dar un radio de 2.5 centímetros o 2.5 metros, no sé. Entonces puede ser un decimal. Aquí encierran decimales. Si estudian un poco de pronto la teoría de los reales, los enteros, van a saber. Bueno, los reales básicamente encierran tanto enteros como decimales. Entonces con los decimales ya podemos usar datos que contengan un punto flotante, una coma flotante, digamos 2.5, así, que tengan un decimal. Los enteros si ya son números, pues como su nombre lo dice, enteros, que no tienen ninguna parte decimal. Los lógicos simplemente van a ser un estado alto o un estado bajo, sea un 1, un 0, o sea verdadero o falso. Bueno, entonces por eso es bueno conocer qué tipos de datos vamos a utilizar en un problema. Puede haber un problema donde necesite solo datos de tipo entero, entonces defino esa variable de tipo entero para que el usuario
no vaya a ingresar un dato de tipo decimal, o si va a usar decimales, o si va a usar datos decimales, pues puedo usar los reales de tipo real. Ahora les voy a decir en código cómo se determina esto. Bueno, una vez hayamos definido las variables analizando nuestro problema, entonces vamos a pedir la información que nos dan. Sí, vamos a pedirle al usuario que está usando el programa que nos suministre la información que tiene para resolver el problema. Por ejemplo, para seguir con el mismo caso del círculo, vamos a pedirle al usuario que nos ingrese el radio. Ya sería un dato, una información que nos sirve para solucionar el problema. Con ese dato procedemos a realizar el proceso para solucionarlo. ¿El proceso cuál sería? Pues aplicar la fórmula pi por radio al cuadrado. Ese sería el proceso. Obviamente esto es básico, sería una sola ecuación. Hay problemas donde se aplican más ecuaciones, entonces pues el proceso sería más largo, pero este sería el proceso. Y luego de tener el proceso, vamos a mostrar los resultados. Tenemos que mostrarle al usuario cuál fue el resultado de esta área, porque podemos hacer el proceso en el programa, pero eso queda almacenado en memoria, no lo estamos viendo en pantalla. Entonces toca imprimir ese resultado en la pantalla para que el usuario la vea, para que el usuario vea visualmente cuál fue ese resultado. Si no, esto simplemente se queda almacenado en memoria. Antes de entrar a programar como tal el código, quiero enseñarles rápidamente cómo está distribuido este programa. Aquí a la derecha podemos ver los comandos básicos, que en otros videos les voy a ir enseñando a usar pues los más básicos, los más utilizados. Aquí podemos ver en la parte izquierda los comandos que se pueden usar, que también son más básicos: la suma, la resta, operaciones algebraicas, lógicas. Estos son operaciones relacionales para saber si un dato es mayor o menor que otro. Funciones matemáticas, constantes. Bueno, aquí arriba van a encontrar el botón de play para simular en tiempo real. Aquí estos pasitos, unas huellas para ejecutar paso a paso. Aquí podemos obtener el diagrama de flujo de nuestro programa. Se nos abrirá una ventana y aquí se va a ir viendo lo que vayamos programando acá. Después de esta leve introducción, vamos a hacer el código del círculo que estábamos tratando en el ejemplo. Entonces, como les dije, toca definir las variables. Sabemos que vamos a utilizar el dato del radio, ¿cierto? Podemos definir una R para el radio y tenemos que definir otro dato. ¿Cuál va a ser? El del resultado. O sea, estamos definiendo una variable para el dato que nos van a dar para solucionar el problema, y debemos definir otra variable que es donde se va a almacenar el resultado. Como el resultado va a ser el área del círculo, pues podemos poner área. Serían básicamente esas dos variables las que vamos a usar por ahora en este ejemplo sencillo. El radio, que va a ser, bueno, le pueden poner cualquier letra o le pueden poner el nombre completo. Vamos a poner radio para que lo vean bien. El radio y área. Y ahora, si ven que nos marca en rojo toda la línea de código porque no la hemos cerrado todavía. Debemos definir qué tipo de variables son esas. Como les dije, si van a ser enteros, si van a ser decimales, si van a ser operadores lógicos, si van a ser de tipo lógico. Entonces debemos definirlo, y eso se define como, ahí nos va mostrando la ayuda del programa, ¿lo ven? Se utiliza esa palabra como, y ahí, se me olvidaba el carácter, también es de tipo carácter, que son letras. Aquí están los 4: carácter, entero, lógico y real. Ok, entonces van a ver que como la naturaleza de las variables que vamos a usar pueden ser decimales, porque recuerden que nos pueden dar un radio de 3.5, 7.7, bueno, con decimales. Entonces vamos a usar variables de tipo real. Y
automáticamente el programa nos cerró acá con punto y coma. Si no nos lo cierra, por ejemplo más adelante, en este caso sí las puso, pero en otros códigos él no la pone, entonces debemos cerrar siempre una línea de código con punto y coma. Si les marca en rojo la línea es porque no la han cerrado con punto y coma. Ya lo vamos a ver aquí. Bueno, ya hemos definido las variables, como les dije, una para el radio y otra para el resultado del área que vamos a hallar. Ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese los valores, el valor del radio. Pero ¿cómo se lo pedimos? Pues imprimiéndole en pantalla un mensaje. ¿Cómo lo imprimimos? Con el comando escribir. Ahí el programa nos va mostrando sugerencias del comando. Si no, pues esos son fáciles de memorizar. Escribir, como cuando le escribimos a alguien para que nos dé un dato. Escribir, y cuando se utiliza escribir, como van a ser caracteres, un mensaje, van a ser letras, lo que vamos a mostrar deben ir en comillas. Abrimos comillas, escribimos el mensaje que le vamos a decir. Ingrese el área del círculo. Ingrese el radio del círculo, porque va a ser el radio el que nos va a ayudar a solucionar el problema. Ese es el dato con el que vamos a arrancar. Entonces, si ven que se marca en rojo la línea, es porque no la hemos cerrado con punto y coma. Allí lo ven, deben quedar el mensaje con comillas, entre comillas, y él se marca en rojo. Ese es el mensaje que vamos a mostrar. Si quiere podemos ir simulando. Aquí podemos ver el resultado. Esto es lo que hace. Nos dice ingrese el radio del círculo. Este es el mensaje para que el usuario entienda qué es lo que nos están pidiendo. Ahí ya no hace más nada porque no hemos hecho más código. Recuerden que el código debe ir en medio entre estas etiquetas que llama proceso y fin de proceso. Ahí debe ir todo nuestro código. Ok, ya que le mostramos el mensaje al usuario, ahora debemos almacenar el dato que él escriba ahí en la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando, leer. Ahí nos lo sugiere. Y escribimos en qué variable lo vamos a almacenar lo que él escriba. Pues en la variable radio que hemos definido. Cerramos con punto y coma, no se les olvide. Ahí ya estamos almacenando lo que el usuario nos escribe en pantalla, leer radio, en la variable radio. Si lo ejecutamos, ya vemos que el programa nos está dando un espacio para escribir, ya con este comando de leer. Entonces el usuario se va a escribir, ya ahí queda almacenada la variable. Se utiliza punto para los decimales, no la coma, porque si yo meto un número con coma nos va a arrojar error. Digamos 2,4, nos arroja un error. El programa entiende los decimales con los que tienen punto. Tengan claro eso. Si van a meter un radio de tipo decimal o un dato de tipo decimal, que sea con punto. Ahí sí ven que me lo aceptó. Y ahí ya no hace más nada porque simplemente almacenó esa variable. Almacenó este dato en la variable radio. Y no hizo más nada, ya se finalizó el proceso. Ahora, ¿qué sigue? Hacer el proceso. Si lo recuerdan bien, aquí cuando le hice esta fundamentación ya definimos las variables, ya pedimos la información, ya la almacenamos en la variable radio. Ahora vamos a hacer el proceso. ¿Cuál va a ser el proceso? Pues recuerden la operación que va a ser calcular el área pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces para hacer la operación tengan mucho cuidado esto que les voy a decir. Miren, para hacer la operación el programa generalmente nos pide este comando, asignar. Asignar es hacer la operación. Simplemente estamos asignando a la variable una operación matemática. Pero nos pide que usemos esta flechita. Es como una flecha. ¿Sí ven que hace referencia como apuntando esta expresión a esta variable? Hay una flecha. Sería algo así como el área. Escribimos la misma variable que definimos arriba, que es donde vamos a almacenar el área. Y si la escribimos en mayúscula, pues mayúscula o minúscula, o la primera en mayúscula, igualita, tal cual. La escribimos y aquí va a ir la operación.
pi para asignar el número pi en el programa. Aquí lo vemos en constantes. Pi, si se les pone así en negrilla, denle un clic aquí al lado, porque si no se les sobreescribe. Si no le damos el clic al lado, pónganle cuidado. Yo voy a escribir y me quita el comando, me quita lo que acabo de insertar. Entonces insertamos, le damos un clic aquí al ladito para que se quite lo gris. Y la operación era pi por radio. El por pues lo sacamos ahí. El radio que ya está definido es este. Lo escribimos tal cual. Pero como es radio al cuadrado, entonces buscamos acá la operación algebraica de potencia. Aquí la podemos ver para elevar un número. Damos un clic al ladito porque si ven que está en negrilla, está ahí en gris. Si lo escribimos se nos lo borraría, entonces damos un clic al lado y ahí sí escribimos el número. Porque estamos elevando el 2 porque estamos elevando el radio al cuadrado. Como ven, ahí está la operación, pero nos tocó usar esta. ¿Qué pasa si yo utilizo el igual? Área igual, entonces sería esta misma operación y cierro con punto y coma. Si ven que me marca como en rojo, si les llega a marcar así en rojo es porque está mal configurado el programa para que nos acepte el igual. Ahora vamos a configurarlo para que nos acepte el igual. Van aquí arriba en configuración, opciones del lenguaje. Ahí sí está en estricto, o si no lo buscan, estricto. Le dan clic y le dan acá abajo que dice personalizar. Allí les va a abrir todas estas opciones. Simplemente vamos a buscar este que dice permitir asignar con el igual. Lo chuleamos ahí y le damos a aceptar y aceptar. Si ven, ya me quitó el error de que no me reconocía el igual. Ahora ya lo reconoce. Entonces ya puedo quitar esta operación. No va a ser necesaria con ese asignar porque de pronto les queda, bueno, de pronto no lo asimilan mejor. Les queda de pronto un poco difícil asimilar, hacer una operación con esa flecha. Ya con el igual ya es más parecido a como nos han enseñado desde primaria las matemáticas, que hacemos una operación con un igual. Entonces ya hemos hecho el proceso. Si lo ejecutamos, vemos que nos sigue pidiendo el dato, pero ya lo finaliza, no nos está mostrando el resultado. Simplemente, como les dije, hace el proceso, pero lo deja almacenado en memoria, en la memoria interna del computador. Ahora toca mostrársela al usuario para que él sepa cuál fue el resultado. ¿Cómo se lo mostramos? Con el comando escribir. El mismo comando que escribimos arriba, escribir. Recuerde que va un mensaje en texto entre comillas. Entonces escribimos el área del círculo es, podemos poner un igual para que nos quede separado aquí. Cerramos con las comillas el mensaje y como va a mostrar el resultado del área, ¿sí? Debo mostrar esa variable. Entonces separo esta cadena de texto. Esto es una cadena de texto. Lo separo con una coma y muestro la variable área. Y recuerden cerrar con punto y coma la línea de código. Ahí que he hecho, voy a escribir en pantalla este mensaje, el área del círculo es, y al lado de ese mensaje voy a poner lo que nos vale el área, lo que calculó el área. Lo vamos a ejecutar y van a ver, y nos va a pedir el radio. Y ahí ya nos está mostrando el resultado. El área del círculo es 22.9. Bueno, nos mostró hartísimos decimales, no importa. Ahí ya nos está mostrando el resultado. ¿Sí ven? Antes no lo mostraba. Ya con este comando escribir ya nos está mostrando lo que vale el área. Y el usuario así ya va a entender cuál va a ser el resultado. Ahí ya le hemos mostrado el resultado al usuario. Con esta opción podemos ejecutar el programa paso a paso para que vean lo que hace. Allí se va poniendo en verde, si ven. Luego pasa a nos mostró el mensaje. Ahora está esperando a que lea el dato que ingresa el usuario. Apenas lo ingresemos, va a empezar a hacer el cálculo
Ahí lo hizo y ahora va a mostrar el resultado. Ahí lo mostró y ya finaliza el programa. Bueno, eso es lo básico de esta programación. Es como el fundamento que se rige casi en todo el código que vamos a hacer ahora en los siguientes videos. Prácticamente los mismos pasos: definir variables, pedir los datos al usuario, hacer un proceso y mostrar el resultado. Esto es lo básico. Ok, bueno, si van a ver el diagrama de flujo del programa, lo pueden ver aquí con esta opción. Esto es un poco más gráfico. Aquí se ve cómo se definen las variables, aquí cómo se piden los datos, y acá el proceso, y acá cómo se muestra el resultado. Este es el diagrama de flujo del algoritmo del código que estamos haciendo. Es una representación más gráfica. Por ahora lo que más me interesa es enseñarles a hacer el código. Para el que quiera profundizar un poco más, puede investigar cómo hacer diagramas de flujo. Por ahora lo que más me interesa es enseñarles el aspecto de hacer código acá en PSInt. Entonces, amigos, si te sirvió este video, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte, compartirlo para que tus amigos también aprendan. Y bueno, nos vemos en un próximo video.